Hola, en esta clase 7 vamos a trabajar en la primera parte de ella la ecuación de la recta en forma paramétrica. Dados los puntos de coordenadas A, 1 menos 2 y B, 3, 1, en la primera parte del ejercicio vamos a obtener la forma paramétrica de la ecuación de algunas rectas. En el ítem A nos piden que una recta, la ecuación de la recta T, que pasa por los puntos A y B. Para ello vamos a recordar la ecuación paramétrica de la recta en el plano. Recuerdan que tenía este formato donde x es igual a x0, donde x0 es la abscisa del punto de paso, más un parámetro por la primer componente de un vector paralelo a la recta. Y, o sea, la ordenada de la recta será igual a la ordenada de un punto de paso más el parámetro por las componentes de un vector, la segunda componente de un vector paralelo a la recta, donde esos alfas pertenecen a los números reales. Entonces dijimos que x0 y sub 0 son las coordenadas del punto de paso y u sub 1 y u sub 2 las componentes de un vector paralelo a la recta. Como tenemos que obtener la ecuación de una recta T que pasa por dos puntos A y B, vamos a elegir a uno cualquiera de ellos como punto de paso, pero nos está faltando, o sea, tomaríamos A o B las coordenadas para este punto de paso, pero nos faltan las componentes del vector paralelo. Entonces, tenemos la recta y los dos puntos de paso. Vamos a definir un vector entre esos puntos de paso, por ejemplo, el vector AB. Entonces, como tenemos las coordenadas del punto A y del punto B, definimos al vector AB como las coordenadas del extremo menos el origen. 3 menos 1, 1 menos menos 2. Por lo tanto, este vector B tendrá componentes 2, 3. Y ahora ya estamos en condiciones de escribir la ecuación de la recta T, tomando entonces como punto de paso el A, pero alguien podría haber tomado perfectamente el punto B. Las coordenadas del punto A son 1 menos 2 y las componentes del vector 2, 3, como se indican aquí. Entonces, 1 menos 2 son las coordenadas de A y 2, 3 el vector AB. En el punto B vamos a obtener un punto P que pertenece a la recta, distinto del punto P sub 0, que en este caso eran A, el que habíamos tomado como punto de paso. Para ello lo que vamos a hacer es darle un valor al parámetro alfa y lo vamos a reemplazar en la ecuación de la recta y de esa forma obtenemos las coordenadas del punto. Entonces, como el parámetro puede tomar cualquier valor real, vamos a darle 1 cualquiera, por ejemplo, menos 1. Y entonces lo reemplazamos en la ecuación de la recta. Entonces nos queda 1 más 2 alfa, pero como el alfa le dimos el valor menos 1, nos queda 1 menos 2, que es menos 1. Y será 2 menos 2 más 3 alfa, o sea, menos 2 menos 3 menos 5. Por lo tanto, hemos obtenido las coordenadas del punto P, que serán menos 1 menos 5, y ese punto P pertenece a la recta. Aquí hay que señalar que cuando le damos un valor al parámetro, el valor es el mismo para la abscisa y para la ordenada. No podemos tomar parámetros distintos. Y vamos obteniendo por cada valor del parámetro un punto de la recta. Y así podemos obtener infinitos puntos de la recta. Porque alfa pertenece a los reales y puede tomar cualquier valor real. Ahora vamos a analizar si este punto Q de coordenadas 5, 4 pertenece a esa recta T que habíamos escrito en forma paramétrica.
pensemos lo siguiente, cuando en el ejercicio anterior obteníamos un punto de la recta, le dábamos un valor al parámetro y lo reemplazábamos en la ecuación. Y ese valor del parámetro era el mismo para la abscisa que para la ordenada. Ahora tenemos el punto. Lo que tenemos que hacer es verificar si pertenece a la recta. Entonces, cuando lo reemplacemos en las coordenadas x e y de la ecuación, el parámetro nos debería dar lo mismo, ya que estamos trabajando con un punto perteneciente a la recta. Entonces, si consideramos que la x vale 5 porque es la abscisa del punto, lo reemplazamos en la ecuación y la ordenada del punto es 4, que es y lo reemplazamos en la ecuación, ahora calculemos o despejemos el valor de alfa. Alfa será igual a 5 menos 1 dividido 2. Y 5 menos 1 dividido 2 es 4 dividido 2, que es 2. Para la segunda ecuación, cuando despejamos el valor de alfa, el 2 que está restando en el segundo miembro de la igualdad pasa sumando y el 3 que está multiplicando dividiendo. Y nos queda 4 más 2 que es 6 dividido 3, 2. Podemos observar aquí entonces que el parámetro nos da el mismo valor, que es 2. Con eso podemos garantizar que ese punto Q pertenece a la recta T. Entonces, Q decimos que pertenece a T. ¿Qué hubiese pasado si cuando recalculamos el valor del parámetro, en uno nos da un valor y en la Y nos da otro? Y bueno, eso lo que está significando que el punto no pertenece a la recta. Ahora, en el ítem D, tenemos que obtener la ecuación de una recta S paralela a T, pero que pase por este punto. Entonces, nosotros sabemos que un vector es paralelo a otro si se verifica que ese vector B, por ejemplo, es alfa veces el vector AB. Nosotros estamos considerando el vector AB porque recuerdan que el vector AB era el que nos daba la dirección de la recta T. Nosotros tenemos que buscar un vector paralelo. Podríamos trabajar perfectamente con el AB, pero busquemos uno, por ejemplo, dándole valores a alfa. Como alfa puede tomar infinitos valores, puedo obtener infinitos vectores paralelos. Acá vamos a darle el valor 2, por ejemplo. Entonces, el vector B nos queda, si alfa vale 2, nos queda que B es 2 veces AB, y como AB tiene componentes 2, 3, multiplicados por ese escalar que es 2, el vector B nos quedará con componentes 4, 6. Vale decir entonces que la ecuación de la recta S nos quedará como punto de paso, era el punto C que tiene coordenadas menos 3, 4, y el vector paralelo, componentes, la primera componente es 4 y la segunda componente es 6, multiplicados por un parámetro que lo llamamos lambda, y ese lambda pertenece a los reales. Entonces dijimos que menos 3, 4 son las coordenadas del punto C y 4, 6 las componentes de ese vector paralelo. Entonces, veamos ahora. Un ejercicio donde nos piden obtener en el ítem E la ecuación de una recta R que tiene que ser perpendicular a T y que pase por este punto. Entonces, nosotros sabíamos que cuando definimos la recta T teníamos un vector paralelo a la recta que era el AB. Tenemos que buscar un vector perpendicular o normal. Entonces, si ese vector n que buscamos es perpendicular al AB, el producto escalar entre esos vectores me tiene que dar 0. Recordando que el producto escalar entre vectores se anulaba cuando los vectores eran nulos, el módulo del vector es 0, o sea, será el vector nulo, o bien
formaban ángulo de 90 grados, es decir, los vectores son perpendiculares. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener, dado un vector, las componentes de un vector perpendiculares? Bueno, le intercambiamos las componentes y le cambiamos el signo a una de ellas. Veamos, si tenemos un vector u, para obtener un vector perpendicular a u, un vector normal perpendicular a u, dijimos, intercambiamos las componentes, lo que era la primera pasa a ser la segunda y lo que era la segunda la primera, y a una le cambiamos el signo, generalmente a la que vamos a poner como primera componente. De modo tal que si realmente estos dos vectores son perpendiculares, su producto escalar nos tiene que dar igual a 0. Y entonces, veamos eso. Si hacemos el producto escalar entre esos vectores, entre n, el vector normal, y u, como n dijimos tiene componentes menos u2, u1, y el vector u tiene componentes u1, u2, recuerdan que el producto escalar era primer componente del primer vector por primer componente del segundo vector, más segunda componente del primer vector por segunda componente del segundo vector. Si miramos esta expresión, estas expresiones, los términos son opuestos, por lo tanto el resultado nos da 0. Efectivamente, los vectores resultan perpendiculares. Ahora vamos a nuestro ejemplo. Teníamos el vector AB que nos daba la dirección de la recta T, cuyas componentes eran 2 y 3. Tenemos que buscar un vector normal. Dijimos que ¿cómo lo obteníamos? Intercambiando las componentes y cambiándole el signo a una de ellas. Por lo tanto, podemos entonces verificar que el producto escalar nos da 0, haciendo el producto escalar, y ya tenemos entonces, estamos seguros que ese vector es el vector perpendicular. Puedo escribir entonces la ecuación de la recta, recordando que la recta debería pasar por el punto D, de coordenadas 1, menos 1, y las componentes del vector, que nos da la dirección de R, que era perpendicular a T, serán menos 3, 2. Entonces, dijimos 1 menos 1 las coordenadas de D, y 3 menos 2 las componentes de ese vector que nos da la dirección de la recta R perpendicular a T. Ahora tenemos que graficar la recta T. La recta T pasa por el punto 1 menos 2 y es paralela al vector de componentes 2, 3. ¿Qué hacemos? Vamos llevando una recta paralela al vector AB hasta que pasa por el punto A. Al pasar por el punto A, entonces tenemos graficada la recta T. En el ítem 3 tenemos que hallar analíticamente, o sea, calcularlo, el punto de intersección de las rectas R y T. Para ello, recuerden que habíamos visto que la recta R y T eran rectas perpendiculares. Por lo tanto, en el punto de intersección, las abscisas y las ordenadas de ambas rectas van a ser iguales. Por lo tanto, nosotros, considerando las ecuaciones de las rectas, la R y la T, y graficadas, ven que la recta R está graficada de color verde y la T de color rojo. Cuando se cortan en este punto, esta abscisa y esta ordenada es la misma para ambas rectas. Teniendo en cuenta eso, que esta X de R es igual a esta X de T en el punto de intersección y esta Y de R es igual a esta Y de T en la intersección, podemos igualar entonces, si los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son. Entonces, 1 menos 3 alfa va a ser igual a 1 más 2 alfa. Y menos 1 más 2 alfa igual a
menos 2 más 3 alfa. Operando algebraicamente, entonces, llevando las variables, las incógnitas o los parámetros que teníamos de las ecuaciones al primer miembro de la igualdad y pasando los términos independientes al segundo, entonces nos quedarían menos 3 beta menos 2 alfa igual a 1, y el 1 que está sumando en el primer miembro de la igualdad pasa restando. Para la segunda ecuación nos queda 2 beta menos 3 alfa igual a menos 2, y el 1 que está restando lo pasamos sumando y nos queda igualado a menos 1. Por lo tanto, nos están quedando dos ecuaciones con dos incógnitas, que son los parámetros alfa y beta. A la primera ecuación le llamamos 1 y a la segunda ecuación le llamamos 2. Vamos a despejar de la primera ecuación uno de los parámetros, por ejemplo el alfa. Entonces, si despejamos alfa, nos queda igual a menos 3 beta dividido 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Una vez que tenemos alfa, lo vamos a reemplazar en la segunda ecuación para que nos quede todo en función de beta. Entonces, reemplazando esta expresión 3 en la ecuación 2, nos queda 2 beta menos 3 veces alfa, pero alfa dijimos que era menos 3 beta sobre 2, y eso es igual a 1. Operando algebraicamente nos queda entonces 2 beta y menos 3 por menos 3 medios de beta nos queda más 9 medios. De allí 13 medios de beta igual a menos 1, de donde beta encontramos que toma el valor menos 2 treceavos. Si ahora con ese valor de beta lo reemplazamos en alfa, que nos quedaba en función de beta, entonces podremos calcular alfa. Entonces decimos, si reemplazamos esta expresión 4, o sea, el valor de beta, en la expresión 3 para calcular alfa, nos quedará que alfa es menos 3 beta sobre 2, pero como beta dijimos vale menos 2 treceavos, realizando la operatoria nos quedan 3 treceavos. Es decir, que conseguimos los valores de alfa y de beta. Con esto, ¿qué conseguimos? Que si nosotros tenemos el valor de alfa, cuando lo reemplazamos en esta expresión, obtenemos el valor de la abscisa y la ordenada del punto de intersección. Lo podemos hacer tanto si reemplazamos alfa en t, o bien si reemplazamos beta en r. Reemplazando aquí, también obtendremos el valor de la abscisa y de la ordenada, que obviamente debe ser el mismo. Vamos a hacerlo entonces, ese cálculo, para obtener las coordenadas del punto de intersección, o sea, este punto. Entonces, como dijimos antes, podemos obtener el punto, las coordenadas del punto, reemplazando uno de los parámetros en una de las ecuaciones. Vamos a tomar, por ejemplo, el parámetro alfa, que es 3 treceavos, en la ecuación lo vamos a reemplazar en la ecuación de la recta t. Entonces nos queda la ecuación de la recta t, recuerdan, era x igual a 1 más 2 alfa, de donde alfa es 3 treceavos. Haciendo esa cuenta nos da 19 treceavos. La ordenada es menos 2 más 2 alfa, o sea que es igual, haciendo la cuenta, a menos 17 treceavos. Es decir, que las coordenadas del punto de intersección, ese punto P de intersección, son 19 treceavos la abscisa y menos 17 treceavos la ordenada. Ahora podemos, ese sería el punto, entonces, donde se cortan esas dos rectas que eran perpendiculares. Podemos verificar lo que hemos obtenido reemplazando el beta en la ecuación de R, y deberíamos llegar exactamente al mismo valor. Pues veamos.
Si reemplazamos en la ecuación de R, tenemos que X es igual a 1 menos 3 beta. Como beta tomaba el valor menos 2 treceavos, haciendo la cuenta nos da 19 treceavos, que como podrán ver es el mismo valor que habíamos obtenido cuando reemplazábamos alfa en t. Y ahora, reemplazando el beta en la ordenada, que es menos 1 más 2 beta, o sea, como beta es menos 2 treceavos, nos queda también menos 17 treceavos. O sea que comprobamos que el punto realmente que habíamos obtenido reemplazando la ecuación de t se cumple para esta ecuación también.